Hola estudiantes, les doy la bienvenida, espero que estén todos muy bien a esta clase 7 de la materia psicología. Los temas que vamos a tratar hoy son el conductismo y el cognitivismo. Temas que si seguimos una linealidad tendrían que haber estado mucho antes, calculo que por la clase 3 más o menos, pero bueno, se me pasaron por priorizar otras cosas y como saben esto es ensayo-error. Yo también estoy aprendiendo, entonces decidí agregarlos porque yo siempre estoy pensando en sus futuras carreras profesionales donde van a tener psicología, les guste o no. Entonces me parece interesante que tengan un pantallazo general de estas dos teorías. Empezamos. El conductismo o psicología de la conducta o conductista. El conductismo es un movimiento psicológico que nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Este movimiento, les digo que nació en contraposición a lo que era la psicología experimental de Wundt. ¿Se acuerdan que Wundt decía o estudiaba la conciencia como objeto de estudio y la introspección como método de estudio? Esto lo vimos en la clase 2, por eso les digo que debería haber estado después de eso. Y bueno, ¿qué va a decir el conductismo? Que eso no sirve, porque la conciencia no puede ser observada. Si no puede ser observada con la metodología de las ciencias naturales, no existe. Y en cuanto al método de estudio de la introspección, van a decir que no es verosímil, o sea, que puede fallar porque el sujeto puede mentir. Entonces van a optar por un objeto de estudio que sea observable y van a optar por un método donde se pueda trabajar con ese método, con ese objeto de estudio, perdón. Bueno, es que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El objetivo del conductismo es controlar y predecir la conducta humana. Sus principales campos de aplicación son la educación y la publicidad. Bueno, esto ya lo vimos y lo de controlar y predecir la conducta humana lo vamos a ver bastante. Lo de la publicidad creo que hablé algo en la clase 1, me parece. No estoy tan... no recuerdo tanto, pero sí, yo lo mencioné en algún momento. Bueno, conducta. Es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. La conducta puede ser consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Lo inconsciente lo vamos a ver en la clase que viene. Según las circunstancias que la afecten, ya que el entorno o medio influyen en la misma. Sí, yo creo que el entorno y el medio influyen en la misma, pero no del todo. O sea, también hay algo interno en la conducta, que obviamente los conductistas no tienen en cuenta. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que fueron las primeras investigaciones del conductismo con perros. Este es el señor Pavlov, que ya lo vamos a ver. Y acá está su laboratorio. Estamos hablando del año 1900, chicos. Por eso la foto así. Bueno, objeto y método de estudio del conductismo. El objeto de estudio del conductismo es la conducta observable. Esto sepanlo, igual el nombre se los está diciendo, pero piensen que es la conducta observable. A ello se debe su nombre. El sujeto para el conductismo es pasivo, solo se limita a responder a estímulos. Es una tabula rasa en la que la experiencia escribe y condiciona sus conductas. Ellos van a pensar al sujeto como una tabla rasa. ¿Qué es una tabla rasa? Una hoja vacía. Imagínense una hoja 4 de estas de impresora vacía, que no tiene nada, y la experiencia es como que va a ir escribiendo o imprimiendo cómo va a reaccionar sus conductas. Y bueno, acá tenemos el esquema de estímulo y respuesta. A tal estímulo, tal respuesta. Esto igual lo vamos a ver, pero sépanlo que es cómo se maneja el conductismo y cómo se van a manejar otras disciplinas que conocemos mucho. Sus estudios se desarrollan bajo el método experimental. Comparan a la conducta humana con la de los animales. Utilizaron condicionamientos para provocar aprendizajes. Y acá les puse una escena de la película La Naranja Mecánica de 1971.
lo pueden buscar en internet, es una película muy interesante de Stanley Kubrick, donde se utilizan métodos conductistas para modificarle la conducta a este joven bastante desviado en su forma de proceder. Así que véanla si no la vieron, porque es una muy buena película y se ve mucho esto de los experimentos conductistas. Iván Pavlov fue el precursor de todo esto. Fue un fisiólogo ruso, fíjense que no era psicólogo él, era fisiólogo. Célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Pavlov ideó sus experimentos con perros, que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que al ponerle comida al perro, este salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, el experimentador hacía sonar una campana. De ese modo que cuando el perro escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Luego, que no lo dice acá, lo que hizo fue hacer sonar la campana. Entonces, solamente con el sonido el perro asociaba que iba a haber comida, por más que no haya comida, y salivaba. Ese fue el primer condicionamiento. A eso se le llama condicionamiento clásico. Un estímulo sonoro para generar una respuesta. Y acá tenemos más imágenes del perro, de todos sus colaboradores, del señor Pavlov con su barba prominente. Y acá tenemos un dibujo también donde se muestra un poco cómo procedía esto. Luego, John Watson, ya en Estados Unidos, tomó estas investigaciones como base para realizar sus estudios. Watson nació en Estados Unidos y realizó sus estudios en psicología. Acá ya tenemos un psicólogo. En 1913 publicó el manifiesto conductista, donde se opuso a la conciencia como objeto de estudio por no poder ser observable, y a la introspección como método por ser subjetivo y no podía ser medido. Bueno, esto que ya les dije, él en el manifiesto conductista se va a oponer a lo que había en la época, que era la psicología experimental de Wundt. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio no podía ser observable, y la introspección era un método subjetivo, o sea que tenía que ser particular para cada sujeto. Ellos lo que querían hacer es un estudio amplio y no podía ser medido también. Realizó investigaciones sobre el condicionamiento, siempre sobre el condicionamiento clásico hasta acá. La más conocida y polémica es la que se denominó el pequeño Albert, donde se sometieron a un niño de 9 meses a diversos animales y ruidos con el motivo de poder condicionarle el miedo, para luego quitarlo a través de otros estímulos y más condicionamientos. Bueno, yo estuve investigando al respecto, porque bueno, ustedes creen que los profes no tenemos que estudiar para las clases. Es una vil mentira, sí tenemos que estudiar. Y bueno, estuve estudiando este asunto, y les cuento que en este caso el pequeño Albert, lo que se hacía era, en realidad, el estudio estaba hecho porque el niño era un niño bastante convencional, bastante sano, y no le tenía miedo a una rata blanca. Lo que hicieron fue condicionarle ese miedo. Cada vez que le presentaban a la rata, hacían sonar un gong que estaba detrás del niño. El niño no podía verlo, con un martillo, por eso está el martillo ahí en esa imagen. Y bueno, el ruido le ocasionaba miedo. Cuestión que después el niño empezó a tenerle miedo a otros animales, como conejos, o a esa máscara horrible que le presentaban, que yo también le tendría miedo si me presentaran esa máscara. Bueno, fue un estudio bastante cruel esto. Igual piénsenlo, que esto fue comienzos del siglo XX. Todavía no estaba muy establecida la ética en las investigaciones. Mientras el sujeto no se muriera o no se muriese y quedase mutilado o algo así, los experimentos se les daba para adelante. O sea, no había algo que mida la Convención de Derechos Humanos, donde esto se reguló después de las investigaciones de Mengele y el nazismo, y todo eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-46. Así que piensen que acá era un vale todo, por eso se le hizo todo esto a este niño, que es bastante cruel. Y bueno, el estudio no llegó a buen término, porque la idea era después quitarle los condicionamientos
quitarle a través de condicionamientos el miedo en realidad. Y bueno, la madre vio que el niño la estaba pasando muy mal y lo retiró de ese estudio porque dijo, no quiero que le hagan más esto a mi hijo. Creo que a cualquiera de ustedes como madres, padres les pasaría exactamente lo mismo. Así que no pudo llegar a término y lo que investigué fue que el niño se murió luego de esto, no por este estudio, sino por una enfermedad, murió de una enfermedad biológica de meningitis a los 6 años. Así que jamás se pudo estudiar si todas estas situaciones, esta experimentación le causó algún daño efectivo a su vida adulta. Bueno, después tenemos a Frederick Skinner. Skinner, que está muy parodiado en Los Simpson, como el director Skinner, fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. Bueno, acá Skinner ya va a plantear otro tipo de condicionamiento, no el clásico, escucho un ruido y doy una respuesta. Los estudios de Skinner tenían más que ver con dos opciones, con la opción positiva y la negativa, y aprender de esa opción negativa. Acá tenemos la caja de Skinner donde la rata tenía que tocar un botón y en ese botón le daban comida, y en el otro botón había descargas eléctricas pequeñas, supongo, para que la rata no muriese, pero bueno, se trata más el condicionamiento de Skinner en premios y castigos. Por eso también está parodiado en Los Simpsons. Los que ven Los Simpsons, sé que hay algunos y algunas de ustedes que los detestan, pero bueno, sepan que este personaje está inspirado en este señor Skinner y en su condicionamiento operante, en tratar de modificar la conducta por base de premios y castigos. Acá tenemos las palomas también. Él trabajó mucho con ratas y palomas para hacer sus investigaciones porque, bueno, ya a esa altura ya no se podía mucho hacer investigaciones crueles con personas. Pero bueno, después también se llevó a cabo algún tipo de investigación con seres humanos, pero la mayoría fueron por comparación con los animales. Bueno, y acá tenemos ejemplos. Un estudio parecido es el que realiza Lisa, volviendo a Los Simpsons, en este capítulo, donde ella plantea que por algo que le hizo Bart, que en un estudio para un trabajo de una feria de ciencias, que el hermano es más estúpido que un hámster, o más tonto que un hámster. Entonces somete a un hámster y a Bart a las mismas pruebas que tienen que ver con electricidad. Está muy inspirado en las investigaciones de Skinner este capítulo. Y bueno, arriba a una conclusión con la cual no les voy a comentar para no spoilear, para los que odian Los Simpsons y quieren ir a verlo como tarea. Bueno, ahí les puse el nombre del capítulo, la temporada y el año, el episodio y todo eso. Después hay otro capítulo de otra serie muy interesante, que es American Horror Story, la segunda temporada, que es Asylum o Asylum. En el capítulo 4 de la temporada 2, Yo soy Ana Frank, todo el capítulo se trata de un hospicio, de un hospital psiquiátrico de los años 60 en Estados Unidos, y hay un capítulo donde a este personaje que lo personifica, valga la redundancia, Sarah Paulson, este doctor, que no me acuerdo el nombre ni del personaje ni del actor, le quiere curar la homosexualidad. Y para curarle la homosexualidad la somete a técnicas conductistas en las cuales la somete a una droga y le empieza a proyectar imágenes, mientras con una mano tiene que tocar a un hombre desnudo. Es muy heavy la escena, les
Les recomiendo que si no la vieron, la vean. No van a entender nada de la serie si arrancan ahí, pero sí les va a llamar la atención los métodos conductistas, porque esto se hacía. O sea, está puesto en la serie de forma horrorosa, pero esto se lleva a cabo. Y había cosas peores también en algunos métodos conductistas, porque estos métodos después se tomaron para la psiquiatría de la época. Así que piénsenlo como investigaciones las cuales ocurrieron. Bueno, después tenemos también como ejemplos, bueno, publicidades de Coca-Cola, donde hay siempre gente muy, muy bella, muy hegemónica, muy delgada y muy feliz. Siempre, fíjense, muchas sonrisas, buena luz, eso también influye. Y siempre con la palabra felicidad, comer juntos alimenta tu felicidad. Después tenemos también publicidades de iPhone. El iPhone te hace la vida más fácil. Lo notarás cuando lo enciendas. O sea, ya esa cosa de que el producto te va a dar felicidad es un condicionamiento conductista. Parece que no, pero está planteado de esa forma, como que uno vive en una infelicidad y que al adquirir al tomar esta bebida o al adquirir este producto va a ser feliz automáticamente, cosa que sabemos todos que no sucede. Pero bueno, así se condiciona en la publicidad. Fíjense que acá no hay choques eléctricos, no hay nada muy heavy, pero también hay un condicionamiento en este tipo de publicidades y de los mensajes que operan, porque nada es casual en estas publicidades, ni dónde está la gaseosa, ni los modelos que eligen, ni nada. Todo está pensado para generar algo. O sea, sería el estímulo para generar una respuesta. Después acá tenemos también publicidades de comida. Tenemos esta hamburguesa este Big Mac de McDonald's, que lo ven así, es sabroso, apetitoso y delicioso y enorme. Y después en la realidad no es tan así. Y también esta que me pareció terrible, que es un niño como un bebé, como tomando el pecho materno, pero ese pecho materno es un pan de McDonald's con sésamo. Horrible, la verdad, pero bueno, ahí el mensaje ahí es que el producto es tan bueno como el pecho materno, lo cual sabemos que también es mentira. Pero bueno, es la publicidad y cómo la imagen está puesta para algo. Si tienen Instagram pueden ver esto todo el tiempo. No solo en publicidades, sino en publicaciones de algunos famosos, algunas famosas, donde todo está puesto para algo. Para mostrar la mopa o para mostrar un producto. La publicidad funciona con técnicas conductistas. Piénsenlo siempre como estímulo-respuesta. Bueno, acá tenemos también una publicidad de Oreo, donde también la galletita se ve muy apetitosa, donde los colores están puestos por ahí, donde las migas están cuidadosamente puestas en un lugar. Todo está pensado, piénsenlo así. Y dice irresistible. Y sí, uno ve así la galletita y dice, sí, dame 3 paquetes. Pero bueno, se da mucho esto. Después tenemos ejemplos en la educación también. El castigo, el ir al rincón, el tener que sentarse todos en una posición, el levantar la mano. Bueno, todos esos son condicionamientos conductistas. Y bueno, si lo piensan más a lo cotidiano, que vibre o suene el teléfono, también es un condicionamiento conductista. Implica una respuesta, ir a atender. Bueno, espero que hayan entendido estos ejemplos. Coméntenme abajo si se les ocurre alguno más o si les interesó alguno, más allá de poner como siempre nombre, apellido, comisión. Me interesaría que me cuenten qué les pareció todo esto un poco, o en el grupo o en privado, o que pueden expresarse un poco, porque les comento ya desde acá que esta clase no va a tener trabajo práctico. Debería, pero los voy a dejar descansar una semana porque bueno, el error fue mío, no de ustedes. Así que de no poner esto antes. Así que por esta semana van a descansar. Bueno, seguimos con la segunda teoría, el cognitivismo o psicología cognitiva.
El cognitivismo surgió en la década del 50 del siglo XX como contraposición al conductismo. Fíjense que el conductismo nació con contraposición a la psicología experimental y ahora, 50 años más tarde, surge el cognitivismo en contraposición a ellos, al conductismo. En Estados Unidos, todo este bloque es de teorías norteamericanas. Tomó sus fundamentos teóricos de ciencias como la cibernética, la psicolingüística y teorías de la comunicación, y se encarga de estudiar e investigar los procesos de la mente que están involucrados en la capacidad humana para resolver problemas, aprender conceptos, adquirir conocimientos y pensar. El cognitivismo se va a encargar de todo lo cognitivo, de todo lo mental. El objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender mediante los procesos cognitivos. Cada persona adquiere conocimientos acerca de los objetos y el mundo que nos rodea. Claro, bueno, la actividad de pensar, todo lo que vimos antes está más del lado del cognitivismo, todas las clases anteriores. Cognición significa conocer, pero es también una referencia a saber, aprender, estudiar. La cognición se entiende como la facultad para procesar la información a partir de la percepción y de la experiencia. Forman parte de ella también la atención, la memoria y la comprensión. Bueno, fíjense que esto que veíamos en la clase anterior, el cuadrito que resumía toda la unidad, bueno, tiene mucho que ver con la cognición, es eso. Y las imágenes que elegí acá son las de inteligencia artificial y un cerebro como un componente o un mother de computadora, porque bueno, esto ya lo vamos a ver. Objeto y método de estudio del cognitivismo. Su objeto de estudio son las estructuras y procesos mentales, en las que, en otras palabras, cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Comparan a la mente humana con una computadora, por su analogía en el funcionamiento y procesamiento de la información. Por eso la imagen de inteligencia artificial, porque van a comparar todo el tiempo a la mente con una computadora. El sujeto es activo a la hora de conocer el mundo. Bueno, eso también. Esta diferencia con el conductismo es importante. El sujeto va a ser activo y va a procesar esa información. Al conductismo no le interesaba ese procesamiento de la información, lo desconocía o lo negaba. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesaba es que el sujeto actúe en consecuencia a lo que ellos querían. Por ejemplo, felicidad en la publicidad de Coca-Cola, voy corriendo a comprarme la gaseosa. No les importa si yo me voy a sentir mal, si no voy a ser feliz, o lo que me va a pasar, o si me va a dar algo malo por tomar la gaseosa que contiene 9 cucharadas de azúcar por botella. No, a ellos lo que les interesa es vender el producto. Y bueno, acá tenemos la analogía. El cerebro sería el hardware, o sea, lo físico de la computadora, y el trabajo psíquico, el software. Después también hacen analogías como que el teclado y el mouse por donde ingresa la información serían la percepción, la memoria sería el disco rígido. Bueno, van haciendo como muchas analogías al respecto que como la clase debe ser medianamente corta, porque bueno, no quiero cansarlos, no alcanza. Pero bueno, si tuviéramos una clase extensiva del cognitivismo, veríamos cada una de las analogías que hace. Los estudios del cognitivismo se basaron en el método experimental. Sus experimentos de laboratorio constituyen un modelo sistemático de variación y constancia. Esto es, variar ciertas condiciones una por una mientras se deja constante el conjunto de otras condiciones. Los estudios de cognitivismo se realizan hasta hoy en día. No sé si escucharon en la radio o en algún lado, se realizó un estudio con 50 personas en la Universidad de Columbia, de Massachusetts, de Ohio o donde sea, que dice que los hombres tienen tal cosa. No se me ocurre ninguna ahora, pero siempre hay como estudios muy tontos que salen en las noticias. Bueno, todos esos estudios son estudios de laboratorio de cognitivismo.
porque el cognitivismo es la teoría que prima en Estados Unidos y por la que se hacen todo este tipo de investigaciones de laboratorio, donde agarran a 200 personas y les hacen, no sé, pensar una cosa. La otra vez creo que había una investigación rara que vi en internet que era la neurona de Jennifer Aniston, pueden ir a buscarla, bueno, que decía que había una neurona en particular que se activaba cuando se veía el personaje de Jennifer Aniston en Friends, porque les ponían a cierta cantidad de sujetos imágenes, y bueno, todos coincidían que se activaba eso cuando veían a Jennifer Aniston. Bueno, son estudios así, bastante tontos algunos, otros bastante más serios, pero se basan en eso también, en lo que es el cognitivismo. Bueno, y después tenemos a David Paul Ausubel, que fue un psicólogo y pedagogo nacido en New York, Estados Unidos. Fue conocido por su teoría del aprendizaje significativo, la cual se caracterizó como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Bueno, esto tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Estos son los dos pensadores sí, son psicólogos. O psicólogos más importantes de esta teoría cognitivista. Van a trabajar mucho con lo que son las teorías del aprendizaje. Y esto que plantea Ausubel me parece bastante interesante, porque el aprendizaje sí tiene que ser significativo. ¿Se va a relacionar con lo anterior que vieron? Sí. Y los profes tenemos que tratar de que sea así, para que sea más productivo el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. O sea, el aprendizaje tiene que relacionarse con la estructura ya existente, pero también va a haber otras teorías por donde yo más me manejo, que el aprendizaje tiene que ser significativo. O sea, tiene que ser significativo para la vida, más allá de que sea significativo, como dice Ausubel. Tiene que ser significativo para la vida, tiene que servir para algo. Por eso también yo uso los ejemplos que uso, trato de que vean otras cosas, de que vean que todo esto que vemos se puede ver en cualquier novela, serie o en todo momento, en todo lugar, como que nos atraviesa este aprendizaje. Entonces también tiene que ser significativo, no solo por estar relacionado con lo anterior, lo cual yo lo tomo, pero también tiene que servir para la vida. Y por lo de esto de la vida me refiero siempre a sus futuras carreras profesionales, las cuales yo quiero creer que algunos o todos van a realizar. Bueno, después tenemos a Jerome Seymour Brunner. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como el aprendizaje por descubrimiento, que consiste en que el alumno descubra nuevos contenidos de forma inductiva. El objetivo del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Bueno, lo que dice este señor está más del lado del interés, del descubrimiento de los aprendizajes por interés también. Que bueno, las escuelas, hay escuelas particulares donde se ve eso, donde los niños trabajan de esa forma, pero no me acuerdo ahora si son las Waldorf o las Montessori. No, información a chequear, así que no les voy a decir cuáles son porque no las sé en este momento. Bueno, después tenemos las terapias cognitivo-conductuales. Esto es lo más interesante, me parece, porque es la aplicación de todo esto que vemos. O TCC. Las terapias cognitivo-conductuales son orientaciones de la terapia cognitiva enfocadas en la vinculación del pensamiento y la conducta, y que recogen los aportes de distintas corrientes dentro de la psicología científica, siendo la fusión como la aplicación clínica de la psicología cognitiva y la psicología conductista. Esto es como una síntesis de ambas teorías, donde se pusieron en práctica en
en un método terapéutico. Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. Las TCC pueden ayudar a cambiar la forma como piensa, cognitivo, y cómo actúa, conductual, y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. Esto es importante porque lo que se va a buscar siempre con estas teorías es generar un cambio cognitivo y conductual para ayudar a sentirse mejor. A diferencia de algunas de las otras terapias habladas, las TCC centran el problema y dificultades del aquí y ahora. Acá está tirando un palito al psicoanálisis, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero bueno, se va a tratar del aquí y ahora, ir a resolver un problema y resolver eso y ya está. Son terapias cortas generalmente. En lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado, busca maneras de mejorar su estado anímico ahora. Son terapias que se van a resolver un conflicto y ya está. O sea, se resuelve ese conflicto, se abandona la terapia y se continúa con la vida, con total normalidad. Esto funciona para algunos casos, para otros no. Pero bueno, sepan que existen estas terapias y que ustedes dicen voy al psicólogo y pueden caer en un psicólogo que practique la TCC. Ustedes sin saberlo tienen que preguntar. O sea, sin saberlo pueden caer ahí y tal vez no ser lo que esperaban, o sí. Pero ustedes siempre tienen que preguntar cuando van a un psicólogo, preguntar con qué terapia trabaja. Es muy importante que lo sepan. Si es con TCC, va a trabajar de esta forma, van a solucionar sus problemas en el aquí y ahora. Si trabaja con psicoanálisis, va a resolver toda la carga que tienen del pasado, que eso, bueno, ya lo vamos a ver, no les voy a adelantar nada, porque me siento que los estoy spoileando. Pero bueno, sépanlo como consejo que si van al psicólogo tienen que preguntar con qué teoría trabajan. Bueno, y acá tenemos estos esquemas que hablan del pensamiento, de la emoción, de la acción, situación, pensamientos, acciones, sentimientos, bueno, cómo todo esto está relacionado y con lo que se elabora en las terapias cognitivos conductuales. Bueno, llegamos al final, próxima clase, larguísima esta clase. La próxima clase vamos a ver el primero de los temas afectivos, porque hasta acá llegamos con lo cognitivo, vamos a pasar a lo afectivo, el psicoanálisis parte 1. Tema que creo que les puede llegar a interesar mucho. Yo creo que sí, espero que sí. Ya vamos a ver lo que es el psicoanálisis. Así que hasta acá llegamos. Me despido. Que tengan muy buena semana. Chau, chau.